Muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a la empresa Quimicao, parte de la familia de la MAC también, por supuesto, la invitación a compartir aquí con ustedes estos días. Como lo dijo el ingeniero Raúl Huitrón al principio, ¿no? Ya nos hacía falta salir a lo que sea, pero salir y compartir presencialmente con todos ustedes. Entonces es un enorme gusto y placer estar compartiendo con, pues principalmente hermanos latinoamericanos, ¿no? Y toda la gente de aquí de nuestro país. También en el marco del 25 aniversario de la Asociación Mexicana del Asfalto, pues quise dar esta plática más que nada para pues un pequeño barrido sobre la historia y la trascendencia que han tenido los pavimentos asfálticos en nuestro país, prácticamente de 1900 a la fecha, casi 120 años, bueno, un poco más ya a partir de 1920, y que ya el asfalto como tal a nivel internacional a principios de 1900 se empezó a utilizar, pero aquí en México ya más cercano a la década de los 20. Y como Asociación Mexicana del Asfalto nos ha tocado tener bastante participación en lo que podríamos llamar la nueva era de los pavimentos asfálticos en México a partir del año 2000. Entonces ya con 25 años de haber sido fundados y todos los cambios que se han dado a partir del 2000 a la fecha, en donde definitivamente el impulso se ha dado principalmente, hablando de la Asociación Mexicana del Asfalto, por todos sus asociados, y entre ellos relevantes están por supuesto Quimicao. Vemos cómo están trabajando ahora la parte de investigación y desarrollo, y tenemos así 5 o 10 empresas asociadas que están trabajando de esta misma manera, y es como se está aportando pues a la tecnología de nuestro país. Entonces, pues un agradecimiento en ese sentido a esta empresa hermana, asociada, familia de la MAC, y quien también me congratulo de haber dado mis primeros pasos en la parte de los asfaltos. Las primeras capacitaciones que tuve fue con Quimicao en el año de 1992, todavía con el ingeniero Álvaro Gutiérrez, que sí le aprendí algo, no lo que hubiera querido, pero bueno, César Álvarez, Francisco Castañeda, que por aquí está, René Presa, en fin, grandes amigos que algunos ya no trabajan dentro de Quimicao, pero nos llegamos a encontrar. Entonces, entrando al tema, ¿cuál es la importancia de la red carretera nacional? Se ha dicho mucho y creo que se ha dicho bien de que el desarrollo de un país se mide por la calidad de su infraestructura carretera, y tiene mucho de verdad, y más en nuestro caso. Podemos ver que en México, por nuestra red carretera nacional, se moviliza más del 96% de los pasajeros, lo que equivale a 4,000 millones de pasajeros anualmente, es decir, cerca de 30 veces la población de nuestro país, que anda alrededor de 130 millones de habitantes. Y de mercancías, bienes y servicios se transporta más del 56% de la carga, lo que equivale a alrededor de 1,000 millones de toneladas por año. Entonces vean si no tiene importancia el que tengamos una red carretera sana, en buenas condiciones para el tránsito de vehículos y personas, en ambos casos con la seguridad necesaria y el confort que se requiere. Les doy algunos datos. Comentábamos ayer que preguntaba el ingeniero Ignacio Kroger precisamente, de compilación que ha hecho el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en México, el Instituto Mexicano del Transporte y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En la parte más actualizada, que si no me equivoco es octubre de 2021, estos datos,
contamos con una longitud total de la red nacional de 807,000 kilómetros, aprox. La longitud de pavimentadas, 175,526 de acuerdo a esos datos. De estos, carreteras federales son 50,743, de los cuales 10,845 son de cuota y los restantes 40,000 son libres de peaje. Estatales tenemos 102,715 y otras entre municipales y particulares 22,067 para complementar esos 175,526 pavimentados. Y si nuestra longitud pavimentada es de 175,000 kilómetros aproximadamente, y este es un dato mío, si alguien tiene otro dato, si alguien tiene otros datos, de favor que me comenten, pero he estimado que tenemos aproximadamente 3,500 kilómetros de pavimento rígido, de concreto hidráulico, creo que no es más. Bajo esa consideración, únicamente un 2% de nuestra longitud carretera pavimentada es pavimento rígido y el restante 98% sería pavimento asfáltico. Entonces, otro motivo más por el cual hay que cuidar la parte de los pavimentos asfálticos y que es el motivo de este seminario de Quimicao, ¿no? Ver las alternativas más eficientes de conservación. Después tenemos que las vialidades urbanas e infraestructura de enlace son del orden de 80,301 kilómetros, caminos no pavimentados 529,000, veredas 21,936 para dar el total de los 807,000. Luego tenemos esto, por ejemplo, lo expuso, no recuerdo si fue el ingeniero Salvador Fernández Ayala o el ingeniero Cédric hace unos 2 años, de la red carretera nacional. Ellos estiman 407,000 en total, considerando cercanos los 51,000 de federal de carreteras con 10,000 de cuota, estatales libres en vez de 102,000, 112,000, hay una diferencia de 10,000 por alguna causa. Después la red rural 175,000, que son caminos a cargo de estados y municipios, 129,000 y otros 41,000. Y de brechas un 68, no incluyen veredas y algunas otras consideraciones que deben hacer de manera interna, que no sé cómo hagan ese ajuste, pero bueno, vámonos con estos números para fines de la red principal en términos generales. Podemos ver cómo se dio el incremento de la longitud de carreteras en esta gráfica. Para 1930 teníamos aproximadamente 1,500 kilómetros, para 1950 cerca de 22,455, 1975 ya habíamos subido a 186,000, 1980 212,000 y así hasta 2010, que es lo que aparece aquí, tendríamos 371,000 para hoy actualmente llegar a los 400 y tantos mil en el 2021 que les comentaba. Más o menos es la forma en que ha ido incrementándose la longitud de nuestra red carretera. También por ahí lo comentaba, no recuerdo si fue Leo o Ernesto, sobre las condiciones principalmente de nuestra red carretera libre de peaje que administra Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y que divide en bueno, regular y malo la condición del pavimento. Para 2018 teníamos 22% en malas condiciones y 40 más 30, 78% en condiciones regulares y buenas. Para este año yo creo que debemos de andar de este orden, aunque se han manejado también otros datos, pero creo que más o menos estamos en esta parte. Adicional a que no hemos tenido recurso suficiente en esta administración para realizar obras de mayor nivel que requieren nuestros pavimentos, como es el caso de rehabilitación. Rehabilitaciones, muy pocas intervenciones hacemos, la mayoría son tratamientos superficiales. Entonces eso nos lleva a que cada día tengamos mayor deterioro de nuestros pavimentos porque no tenemos los recursos para atender de una manera más adecuada nuestros caminos. Esto es un extracto de un libro que tenemos en la Asociación Mexicana del Asfalto que se publicó en el 2011 para el
Congreso Mundial de la Carretera PIARC que tuvimos aquí en México en ese año, y como una contribución pues de la Asociación Mexicana del Asfalto. Es un libro muy interesante, muy didáctico en este sentido, y que nos apoyó precisamente el doctor Jorge Alarcón, que estuvo antier con nosotros, y el ingeniero Manuel Tinoco Zamudio, ambos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para generar este libro. Actualmente creo que no tenemos muchos ejemplares. Voy a platicar con Raúl, nuestro director general, dado el interés que tiene, que yo le veo, imprimir algunos ejemplares, distribuirlos en nuestro seminario, que por cierto ahorita Raúl nos va a comentar sobre él en este año, y quizá actualizarlo también, porque se publicó en 2011, pero realmente es una historia aunque se llama historia de las mezclas asfálticas, pues nos habla también de la evolución de los pavimentos asfálticos y de nuestras carreteras. Como dato histórico, 13 de mayo de 1891 se crea la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para atender calzadas o carreteras suburbanas, no era todavía carreteras de manera formal, y por eso el año pasado festejamos 130 aniversario de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, que ahora se llama de esa manera, SICT en lugar de SCOP. El automóvil en México se introduce en 1910, a principios de siglo, y para 1910 circulaban aproximadamente 50,000 vehículos, principalmente por calles y calzadas urbanas. No teníamos caminos que tuvieran un adecuado funcionamiento para permitir el tránsito de los vehículos. En 1917 se inicia el desarrollo de los caminos modernos, donde la SCOP ya le correspondió la construcción de los caminos carreteros nacionales. Y bueno, pues pueden ver que desde esos tiempos aquí en México hay una calzada que se llama Calzada de Tlalpan en la Ciudad de México. Ya teníamos graves accidentes, caminos no pavimentados, carros que no podían desarrollar grandes velocidades, pero ya habían descuidos. Y también por eso tanta importancia en nuestro país en una campaña que está llevando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en cuanto a la seguridad vial. Ustedes están escuchando muy continuamente, nos están bombardeando de una manera muy adecuada para poner más énfasis, más concientización en la parte de la seguridad vial. En 1919 tenemos el primer laboratorio, que es la oficina de ensayo de materiales de SCOP precisamente. Ya contaba con una máquina universal de 60 toneladas, una de 10 toneladas, una máquina para pruebas de desgaste, que esta más o menos como que fue el antepasado de lo que es ahora el equipo que utilizamos para desgaste, desde el punto de vista de coeficiente de pulimento del material. Con polvo de lija se va puliendo el material con una carga especificada. Entonces entiendo que esto sería como un antepasado de ese equipo de coeficiente de pulimento que utilizamos hoy en día. A principios de los 20 se elabora el primer asfalto en México por la compañía El Águila, que era gringa, no era nacional, con características de cemento número 6, es decir, la clasificación grado penetración que en México tuvimos hasta 1995, ¿sí? Grado penetración. El 6, y que era el único que posteriormente producía Pemex, tenía una penetración de 85 a 100 décimas de milímetro. Y de ahí se comenzaron a producir los asfaltos rebajados FM1 y FR3, que también se dejaron de producir entre 1995 y 1996. En esta década se fabricaron los primeros asfaltos rebajados en México con patente norteamericana, que presentaron muy buenas características, y poco después se empezaron a utilizar las mezclas en frío en el lugar con FR3, que para los camineros que en los 80 todavía iniciaron su actividad profesional, todavía utilizábamos mucho el asfalto de fraguado rápido número 3. En el 27 se edita la primera versión de las especificaciones de caminos en México, que es una adaptación de las normas en USA, pero bueno, de Estados Unidos. Pero ya en 1927 tuvimos la primera versión. Aquí podemos ver un riego manual en esos años con asfalto rebajado FR3, realizando una especie de riego de impregnación.
y que bueno, también desafortunadamente todavía hoy en día muchas veces trabajamos con esta técnica, aunque con emulsión asfáltica, en donde no hay ningún control de la dosificación del riego por necesidades luego específicas de algunas obras. Para los 30 llega a nuestro país las primeras plantas de mezcla en caliente discontinuas. Yo creía que habían llegado en los 60 las primeras plantas de mezcla en caliente, pero de acuerdo a esta información fue en los 30. Aquí está una fotografía de una de ellas. Llegaron, si no mal recuerdo, una a México o dos a la Ciudad de México, una a Chihuahua, una a Baja California Sur, y para 1950 había alrededor de 12 a 14 plantas de mezcla asfáltica en caliente de producción discontinua, que como sabemos son las más precisas para obtener la mejor calidad de las mezclas por la precisión de las dosificaciones de los diferentes componentes de las mezclas. Con los años se necesitaron plantas más portátiles, con lo que empezamos a utilizar las plantas de producción continua para movernos a obras de bajos volúmenes de producción o requerimiento de mezcla asfáltica, y que es lo que actualmente utilizamos, ¿no? Creo que debemos tener en el país actualmente más de 600 plantas o 700 plantas de mezcla asfáltica en caliente, de las cuales únicamente 2 o 3 plantas serán de producción discontinua o de bachas, y todas las demás son de producción continua. En el 57 se publican las primeras especificaciones generales de construcción de SCOP, que incluye, vean, riegos de impregnación, carpetas por sistema de riegos, carpetas de concreto asfáltico por el sistema de mezcla en el lugar con FR3 y en planta estacionaria, asfalto en caliente y riegos de sello. Todas estas aplicaciones o eran asfaltos rebajados o era asfalto como tal, pero todavía no teníamos emulsiones, bueno, aquí ya teníamos emulsiones asfálticas, pero no estaba contemplado posiblemente de 1957. ¿Alguien le tocó utilizar estas normas todavía del 57? Porque la siguiente versión fue en el 81, entonces hasta el 81 se estuvo trabajando con esta versión de 1957. Creo que sí ya debería de haber incluidas aquí las emulsiones asfálticas. En el 64 Capufe empieza a producir emulsiones asfálticas en Irapuato, Guanajuato, y en el 71 en Chontalpa, Tabasco. Actualmente ya como Capufe no se producen emulsiones asfálticas, y no sé, por ejemplo, aquí hay un gap donde precisamente Quimicao con Bitumex empezaron a producir con sus dos plantas su primera planta en Veracruz. ¿En qué año iniciarían, Ray, a producir Bitumex? ¿Alguien tiene el dato? Quizá 1975. 1975, 1980. Bueno, ahí está. En el 95 les decía, Pemex deja de producir el asfalto 6, empieza a producir AC20 y AC30, lo cual se sigue produciendo hasta el 2012 aproximadamente. Incluyó AC5 para emulsiones asfálticas porque ya estaba contemplado en la nueva normativa. Y en 2012 Pemex deja de producir AC20 en las diferentes refinerías e inicia la producción del asfalto ECB, que corresponde a un PG 64-22, aunque sabemos que en muchas de las ocasiones no cumple con el -22 y anda del orden del -16. 81 se introduce la norma de construcción de SCT para el diseño Marshall para mezclas densas, aunque ya se tenía la experiencia anterior. Recuerden que Marshall fue desarrollado en los años 30 en Estados Unidos y mejorado en los años 40. Entonces ya había una larga experiencia en México con Marshall, y en el 81 se introduce ya las normas de construcción como tal. En 2008 desarrollamos la Asociación Mexicana del Asfalto, el protocolo AMAC de mezclas densas de alto desempeño, para cubrir una necesidad pendiente dentro de la normativa que ahorita voy a comentar brevemente. Y para 2021, el año anterior, el año pasado, estamos incorporando ya los conceptos del protocolo AMAC dentro de la normativa SCT en el manual de mezclas densas diseñadas por desempeño, que fue basado en el protocolo AMAC. Entonces, el año
pasado ya te contamos dentro de la normativa con ese manual, aunque estamos haciendo algunos ajustes, principalmente por diferencias de nomenclatura que tiene normativa y que no pueden cambiar porque tendrían que cambiar muchos de sus manuales y normas. Entonces más bien vamos a buscar la manera de uniformizar o de tener un glosario de términos para equiparar lo que se dice en normativa versus lo que tenemos en protocolo AMAC. Aquí la pregunta entonces, ¿por qué han trascendido los pavimentos asfálticos en México? Y ahí respondo yo, tengo algunas 4 respuestas que no sé si ustedes también tengan algo adicional. Número 1, la alta disponibilidad de petróleo en nuestro país. Somos un país petrolero, 100% desde principios del siglo XX. Se empezó a explotar muchas zonas petroleras en nuestro país, sobre todo por empresas extranjeras, hasta 1938 en que se dio la expropiación petrolera por parte de nuestro país y ya pasó a ser parte de la economía nacional directa como tal. Número 1. Número 2, los precios accesibles del asfalto, que hoy en día ya no son tan accesibles. Ahorita aquí en México, no sé en sus países, pero aquí en México ya el asfalto anda del orden de 15,000 pesos la tonelada. Se ha incrementado sustancialmente y eso es un grave problema. ¿Qué vamos a hacer? Ya esa pregunta se ha hecho y se ha contestado en algunas de las pláticas anteriores. $735 por tonelada más o menos para quienes no tienen la referencia de pesos mexicanos. Y por supuesto también por la contribución que han hecho asociaciones como la Asociación Mexicana del Asfalto, en donde precisamente todos sus asociados como Quimicao, Ergon, Asfalto, Surfax, etcétera, trabajan en investigación y desarrollo contribuyendo a través de la Asociación Mexicana del Asfalto. Y por supuesto un instituto muy importante que es el Instituto Mexicano del Transporte, que corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que han trabajado intensamente o hemos trabajado intensamente en la investigación y desarrollo de los pavimentos asfálticos. Esas son las 4 principales respuestas que yo encuentro. No sé si alguien tenga algo adicional, pero por aquí andaríamos en este momento. Y con eso nos vamos a los tipos de diseño de pavimentos que tenemos en México y que bueno, son los que en general se trabajan. Hay un diseño estructural y un diseño de mezclas asfálticas. No confundir porque luego tenemos ahí esas confusiones. Diseño estructural simplemente es el proceso de ingeniería que se encarga de proponer la configuración y espesores de cada una de las capas que componen el pavimento, y el diseño de la mezcla asfáltica consiste en encontrar la proporción de los materiales que la componen, como asfalto, material pétreo, filler y aditivos que aseguren su adecuado desempeño. Entonces la mezcla debe cumplir con los parámetros que se consideraron dentro del diseño estructural, principalmente sus módulos, sea dinámico o módulo resiliente, de acuerdo a la metodología de diseño que se esté utilizando. ¿Cuáles son las metodologías también que utilizamos para que estén enterados en México? Básicamente es el método de Instituto de Ingeniería de la UNAM, esto es para diseño de pavimentos. Método Instituto de la Ingeniería de la UNAM, el DISPAV 5, el diseño estructural de pavimentos flexibles con el método que desarrolló el Instituto Mexicano del Transporte llamado IMT PAVE 3.0, que todavía están actualizando, hay ajustes que se están realizando. Normalmente lo hemos utilizado todavía a nivel de revisión de diseño, no como diseño propiamente dicho. No deja de utilizarse el método empírico, el AISTO 93, se utiliza también profusamente. Hemos utilizado otros métodos como el Perpetual Rod para pavimentos precisamente de larga duración, o que en Estados Unidos son conocidos como pavimentos perpetuos. Tendremos actualmente unos 10 tramos, principalmente con Capufe, que se han rehabilitado bajo el concepto de pavimento de larga duración. Y adicionalmente, pues los investigadores inquietos aquí en México, muchos trabajan traduciendo o tratando de tropicalizar
otros métodos de diseño para nuestras condiciones, y hay mucha gente que desde hace unos 5 años está trabajando con otros métodos, pero que todavía no son aceptados como tal por las dependencias. Normalmente la dependencia nos pide tres métodos, tres diseños con 3 métodos, normalmente pide Instituto de Ingeniería de la UNAM, ASHTO y alguno otro adicional que quiera utilizar el proyectista. Es la forma en que trabajamos. Y hablando de las metodologías de diseño de mezclas, básicamente trabajamos 2 metodologías, lo que les comenté, Marshall para diseño de mezclas y alto desempeño o mezclas diseñadas por desempeño, como está ahora en la normativa. Marshall lo tenemos normado para niveles de tránsito menores o iguales de 1 millón de ejes equivalentes, o sea, muy bajos, y como nivel 1. Y como nivel 2 tenemos para entre 1 millón y 10 millones de ejes equivalentes. Entonces, es nada más para lo que está normado Marshall. Nivel 1 con 50 golpes por cara y nivel 2 con 75 golpes por cara. Y ya en la parte de un nivel 3 donde tengamos, y que es un alto número de nuestras carreteras, más de 10 millones de ejes equivalentes acumulados, lo único que nos dice la normativa, nos decía la normativa actual es, se requiere de un diseño especial. Y ese fue el motivo porque en el año 2008 desarrollamos el protocolo AMAC precisamente para niveles de tránsitos mayores. Y de esa manera, aunque tiene los 2 primeros niveles para tránsitos similares a los que se tienen en la norma, ya dentro de los ajustes que estamos haciendo para el manual de mezclas diseñadas por desempeño dentro de la normativa, básicamente vamos a complementar nivel 3 y nivel 4. Aunque desde el nivel 1 estamos introduciendo ya una prueba de desempeño que sería el TCR para susceptibilidad a la humedad. En el nivel 2, la prueba de rueda cargada de Hamburgo es la que más utilizamos, es la única que utilizamos a nivel nacional, aunque están incluidos la posibilidad de utilizar APA y la rueda española, pero utilizamos actualmente todo es rueda cargada de Hamburgo. El tercer nivel, precisamente ya para arriba de 10 millones, entre 10 y 30 millones, sería complementar todo lo que tenemos en los 2 niveles anteriores con módulos dinámicos principalmente. Y pasar al nivel 4 cuando tenemos arriba de 30 millones de ejes equivalentes, complementando con agrietamiento por susceptibilidad a agrietamiento por fatiga, que también ya se ha hablado mucho de métodos para tratar de tener resultados de susceptibilidad a fatiga con menor costo y con menor tiempo de lo que se lleva una prueba de viga de 4 puntos, como lo estamos haciendo hoy en día. Y muy importante, en el caso de protocolo AMAC, la compactación es con el compactador giratorio, que simula de mucho mejor manera la forma en que compactamos nuestra mezcla en obra, a diferencia de Marshall, que es por impactos, que no representa en nada la compactación de obra, ¿no? Otro de los motivos por los cambios. Bueno, ¿cómo consideramos que se ha dado el avance técnico en México hablando de los pavimentos flexibles? Principalmente porque vemos que las dependencias y los concesionarios, nosotros tenemos aquí cerca de 8,000 kilómetros concesionados y muchas APPs, asociaciones público-privadas, que da la Dirección General de Conservación de Carreteras a un cierto periodo de años. Entonces ellos siempre también están tratando de buscar nuevas soluciones con las que puedan satisfacer las necesidades que tenemos, sobre todo de conservación y rehabilitación, con los presupuestos tan bajos con que contamos. Como iniciativa privada, nosotros en la asociación y otras asociaciones promovemos nuevas tecnologías en función de las necesidades que tienen las dependencias. En este marco, el respaldo de los funcionarios ha sido fundamental en el desarrollo y la implementación. Si no hemos logrado ese contacto tan estrecho y que nos escuchen y nos presenten sus necesidades las dependencias, no tendríamos el desarrollo que hemos tenido en estos últimos 20 años, que es la parte que yo llamo pues la era moderna o la nueva era de los pavimentos asfálticos en México. Y por consecuencia, en ese fuerte acercamiento y colaboración estamos involucrados asociaciones, dependencias
concesionarios y los promotores de tecnologías, como lo vemos en el día a día. De esta manera es como, les digo, considero que del año 2000 a la fecha tenemos una nueva era en pavimentos asfálticos. ¿Por qué? En México. A partir del año 2000 comenzamos a trabajar los asfaltos modificados con polímero. Prácticamente ya se hacían unos esfuerzos. De hecho, a mí me tocó trabajar en la primera empresa que produjo asfalto modificado con polímero a nivel industrial para carreteras en el año de 1994. También fuimos los primeros en producir en ese momento asfalto modificado con hule de llanta, 1994-1995, pero después se dejó un poco de lado y ya para principios de 2000 es donde empezó a tener un uso más difundido, el asfalto modificado con polímero. Las emulsiones modificadas con polímero y de alta viscosidad también fueron las primeras que se produjeron en el año 2000. Antes de eso, alta viscosidad para nosotros en una emulsión rápida, por ejemplo, eran 25 segundos de viscosidad Sable Furol a 50 grados centígrados. Cuando empezamos a trabajar lo que realmente es alta viscosidad de a de veras, estamos hablando de viscosidades de 100, 200, 400 segundos. Entonces ahí empezó una tecnología muy diferente a lo que teníamos con anterioridad. Los riegos de sello también estaban por desaparecer por los graves problemas que se tenían. Introdujimos el concepto de riego de sello sincronizado, que es lo que ven aquí. El mismo equipo aplica la gravilla y aplica la emulsión, y fue un cambio total y los riegos de sello volvieron a tomar el lugar que tenían. Y mucho más impulso porque es una tecnología, una técnica muy económica y con muy buenos resultados, que también es cierto que hoy en día hemos abusado de ella. Utilizamos riego de sello para todo tipo de caminos, autopistas, etcétera. Su grave problema es cuando no se trabaja adecuadamente y no se barre oportunamente el exceso de gravilla, podemos tener accidentes de cristalazos de vehículos, principalmente parabrisas rotos. Y el otro es la inconveniencia, sobre todo cuando vamos en un camino de cuota en el que estamos pagando una cierta cantidad por transitar con comodidad y seguridad, pues el riego de sello es muy ruidoso. Entonces es un ruido muy molesto para el usuario del camino. Es de los inconvenientes que le vería yo en este momento. Para eso tenemos también dos capas de rodadura de muy alta calidad funcional que les llamamos en México, que es el CASA o capa asfáltica superficial altamente adherida y el Stone Mastic Asphalt, que ya saben que se desarrolló en Alemania y ya ha tenido una amplia difusión a nivel internacional porque posee muy buenas características. CASA es una capa ultradelgada que inició como una técnica llamada Novachip en Francia, pasó a Estados Unidos y de ahí la trajimos a México con esta designación. Estos son una maravilla, una alta seguridad para quien circula sobre este tipo de capas de rodadura y un confort excelente, prácticamente no hay ruido. A partir y estas en conjunto, incluyendo el microaglomerado, del que también ya se ha platicado, están integrados dentro de la normativa, como capas de rodadura en frío, el microaglomerado y el riego de sello, y como capas de rodadura en caliente, el CASA, el SMA y el Open Graded, que actualmente no lo utilizamos en México. A partir del 2010 comenzamos a trabajar en México con el riego de sello con fibra, ya incluyendo fibra, con unos equipos diferentes a estos. Después introdujimos el concepto de microaglomerado en frío con riego de liga, aunque hay pocos equipos que aplican microaglomerado con riego de liga y fibra. Ese fue el primer concepto que empezamos a impulsar en el 2012, pero hoy en día muchas de las aplicaciones que hacemos de microaglomerado son sin fibra y sin riego de liga, lo cual tiene luego algunos inconvenientes. Mezclas de alto desempeño que ya se empezaron a trabajar de una forma mucho más difundida. Los pavimentos de larga duración, el primero lo hicimos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y precisamente con el ingeniero Vinicio Sermen en el estado de Nuevo León en el año de 2010-2011. Riegos de protección que utilizamos mucho ahora con productos específicos, muchos de ellos patentados para este fin de riegos de protección. A partir del 2015 con Capufe, sobre todo Cape Seal, que ha tenido también muy buen resultado, así como mencionaban mucho lo del Trasutra,
Esta aplicación también ha tenido muy buen resultado sobre bases estabilizadas con asfalto espumado, que es como las ha usado Capufe. Después el sellado de grietas con productos especiales, que ya también estamos teniendo mucha difusión. El sellado de grietas es excepcional para mitigar deterioros por causa de agrietamientos, y anteriormente en México no lo hacíamos o lo hacíamos de manera muy deficiente. Afortunadamente ya las autoridades han visto los beneficios de sellar con productos especiales que tienen vidas útiles arriba de 7, 10 años. Tenemos la recuperación y flexibilización. Lo que más trabajamos en México es con emulsión asfáltica y asfalto espumado. Con cemento hubo un boom hace 20 años o de ese orden, donde tuvimos mucho problema porque utilizábamos porcentajes de cemento de 8 a 10%. Entonces todo se agrietaban las bases y se reflejaba a la superficie. En algunas ocasiones hasta cerca de 18 a 20% se llegaron a utilizar y nos dejaron un grave problema. Hoy en día cuando se utiliza cemento Portland, la práctica a nivel mundial es no más de 3 o 4% de cemento Portland. Recuperación con combinación de estabilizadores, como es el caso del espumado, donde además del asfalto espumado se utiliza cal, normalmente del orden de 1%, o puede ser cemento, pero prácticamente en México el 100% de los proyectos en los diseños nos ha dado mejores beneficios con la cal que con el cemento Portland. Empezamos a trabajar el año pasado de una manera ya más profesional, más formalizada con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nosotros como AMAC y los asociados por supuesto, el concepto de mezclas tibias con RAP. De hecho se licitaron 4 proyectos de mezcla tibia con 30% de RAP, todos ellos. Realmente el que tenemos en evaluación que se pudo hacer de la mejor manera es uno en el estado de Jalisco y uno en Veracruz. Y bueno, con eso se cerraría mi presentación. Les quería dar ese breve recorrido con cómo hemos avanzado, hasta dónde estamos en este momento. Y no menos importante, el concepto que ya platicaba el doctor Jorge Alarcón antier, el concepto de economía circular. Definitivamente es el futuro y prácticamente ya el presente para los pavimentos asfálticos, como para muchos otros tipos de productos, ¿no? En nuestro caso ya lo mencionaba también el doctor Jorge Alarcón, la economía lineal nos mata, definitivamente es el mayor impacto ambiental el de producir, utilizar y desechar. Ese desecho que mandamos al lugar que sea es el que más nos está afectando en cualquier industria que ustedes vean. La economía circular, en donde precisamente, y sobre todo ahorita que vemos esos costos tan altos del cemento asfáltico, esos 15,000 pesos por tonelada promedio, nos está impactando fuertemente. Tenemos recursos para conservar y mantener adecuadamente, pues menos bajo estas consideraciones. Entonces es el momento de seguir incrementando tecnologías como las que les comenté, de mezclas tibias con RAP, con el uso de neumáticos, con el uso de PET, en donde sea conveniente para las condiciones de tránsito y climáticas, y pues realmente la economía se va a mover en este sentido. Asfalto, no sé para cuántos años tengamos petróleo a nivel mundial, pero es un recurso, como ustedes bien saben, natural no renovable, igual el agregado pétreo, y tenemos cientos de miles de toneladas aquí en México y no sé en sus países, pero aquí cientos de miles de toneladas que se dejan a un lado de la carretera o se subutilizan para otro tipo de aplicaciones como bermas, como reforzar terraplenes, arropar terraplenes, subutilizados, cuando se puede hacer un uso otra vez, prácticamente como ya también se comentaba, las mezclas asfálticas son 100%, y el asfalto sobre todo y el agregado son 100% reciclables, y el concepto no es solo reciclar, es reutilizar, y cuando hablamos de reutilizar, lo decía bien Jorge Alarcón, es prácticamente utilizar para el primer fin que se hizo, y en este caso la mezcla asfáltica, para mantener el valor de la mezcla asfáltica como tal. Cuando lo utilizamos ya en la parte, por ejemplo, de una base recuperada
en donde recuperamos prácticamente todo el espesor de carpeta y un cierto espesor de base y las homogenizamos para dar mayores propiedades mecánicas a la base estabilizada como tal, pues ya es una utilización todavía deseable, ¿no? Pero lo mejor es que pudiéramos utilizarlo todo en mezclas asfálticas. Todavía estamos un poco lejos de eso aquí en México, sobre todo, pero estamos en ese camino. Y eso es lo que tenemos como Asociación Mexicana del Asfalto, que quería poner a su consideración.